Ahora mismo, en algún lugar del mundo, hay un ciudadano estadounidense que desconoce que podría estar en un camino que podría costarle su pasaporte estadounidense para siempre. Cree que su ciudadanía es permanente, inquebrantable, garantizada de por vida. Pero la verdad es mucho más compleja. Según la legislación estadounidense, existen formas reales, legales y plenamente ejecutables de perder la ciudadanía estadounidense, incluso después de décadas de haberla conservado. Y muchas personas no lo descubren hasta que es demasiado tarde. Hoy aprenderás sobre 7 razones impactantes, pero completamente legales, por las que alguien puede perder la ciudadanía estadounidense. Algunas son obvias, otras le sorprenderán y algunas podrían hacerle replantearse decisiones que ya ha tomado o que planea tomar. Si ya es ciudadano estadounidense, esta información podría ayudarle a evitar un error que le cambie la vida. Y si tiene una tarjeta verde y está trabajando para obtener la ciudadanía, comprender estas reglas es igual de importante, ya que convertirse en estadounidense es solo una parte del proceso. Saber cómo conservar la ciudadanía es la otra mitad. Al final de este video, comprenderá claramente qué acciones pueden poner en peligro su ciudadanía, cómo las evalúa el gobierno y, lo más importante, cómo protegerse de esta pesadilla. Lo que está a punto de escuchar podría cambiar para siempre su perspectiva sobre la ciudadanía estadounidense. Hola, soy Dirán. Si te importa tu estatus migratorio, tu futuro legal y tus derechos en Estados Unidos, estás en el lugar indicado. Diariamente, desgloso las complejas leyes de inmigración y ciudadanía en información clara, sencilla y práctica para que la gente común pueda comprender las normas que a menudo resultan abrumadoras y confusas. Mucha gente asume que, una vez que se convierten en ciudadanos estadounidenses, nada puede arrebatárselos. Desafortunadamente, esa suposición no siempre es cierta. Antes de continuar con este video, por favor, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a nuestra familia de 2000 suscriptores. No olvides darle me gusta y compartir este video para que esta importante información llegue a quienes la necesitan. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. La ciudadanía estadounidense es una de las protecciones legales más sólidas del mundo, pero no es completamente intocable. Existen situaciones específicas, estipuladas directamente en la ley federal, que pueden resultar en su pérdida. La mayoría de los estadounidenses nunca piensan en estas normas hasta que se ven repentinamente afectados. Por eso esta conversación es tan importante. Ya sea que haya nacido en Estados Unidos, se haya naturalizado hace años o esté actualmente en proceso de obtener la ciudadanía, comprender cómo se puede perder la ciudadanía es tan esencial como comprender cómo se obtiene. En este video te explicaré paso a paso cada una de las 7 razones legales en un lenguaje sencillo con ejemplos prácticos para que sea fácil de seguir. También hablaremos de un poderoso principio legal que protege a la mayoría de los ciudadanos de perder su estatus migratorio, un principio que se refleja en cada parte de este tema. Mi objetivo es simple, asegurarme de que nunca pongas en riesgo tu ciudadanía estadounidense por algo que desconocías. Así que, respira hondo, sígueme y comencemos a desglosar lo que todo ciudadano estadounidense y todo futuro ciudadano necesita entender. Antes de analizar las 7 razones, es fundamental comprender primero algo fundamental. No todos los casos de pérdida de ciudadanía ocurren de la misma manera. Según la legislación estadounidense, existen 2 vías legales completamente diferentes para perder la ciudadanía estadounidense. La primera se denomina desnaturalización. Esta se aplica únicamente a quienes obtuvieron la ciudadanía mediante el proceso de naturalización. La desnaturalización ocurre cuando el gobierno prueba ante un tribunal que una persona obtuvo la ciudadanía ilegalmente, generalmente por fraude, por mentir en una solicitud o por ocultar información crucial durante el proceso de inmigración. Este es un procedimiento legal serio iniciado por el gobierno. Pero no es en ese aspecto en el que nos centraremos hoy. La segunda vía, de la que hablamos en este video, es la expatriación, también conocida como pérdida de la nacionalidad.
La expatriación es muy diferente de la desnaturalización. En lugar de que el gobierno retire la ciudadanía por fraude, la expatriación suele ocurrir por acciones voluntarias del propio ciudadano. En otras palabras, la ciudadanía se puede perder no porque el gobierno haya decidido castigarte, sino por decisiones personales. El fundamento legal de todo esto proviene de una ley federal llamada Ley de Inmigración y Nacionalidad, específicamente la sección 349. Esta sección enumera los actos exactos que pueden resultar en la pérdida de la ciudadanía estadounidense. Pero aquí está el punto más crítico de todo este video, algo que debe recordar al analizar cada razón. Según el derecho constitucional moderno, la ciudadanía estadounidense no puede simplemente ser revocada sin su consentimiento. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que el gobierno debe probar que una persona tenía la intención de renunciar a su ciudadanía. La intención no es todo. Esa sola palabra, intención, es la clave que desvela todo este tema. Realizar uno de los actos de la lista no es suficiente automáticamente. El gobierno también debe demostrar que lo hizo con el propósito de renunciar a su nacionalidad estadounidense. Esta protección legal es lo que evita que miles de estadounidenses inocentes pierdan accidentalmente su ciudadanía cada año. Y a medida que avancemos en las 7 razones, verá una y otra vez cómo este principio influye en cada decisión que toma el gobierno. Ahora, comencemos con la primera razón impactante por la que alguien puede perder la ciudadanía estadounidense. Esta sorprende a mucha gente porque, a primera vista, parece tan común e inofensiva. Un ciudadano estadounidense puede perder su ciudadanía al obtener voluntariamente la naturalización en un país extranjero. En pocas palabras, si ya es estadounidense y posteriormente solicita la ciudadanía de otro país, ese acto puede poner en riesgo su ciudadanía estadounidense. Pero aquí es donde mucha gente se confunde. El simple hecho de tener doble nacionalidad no supone automáticamente un problema. Millones de estadounidenses poseen legalmente 2 pasaportes. Nacer con la ciudadanía de otro país o heredar la de los padres es perfectamente aceptable. Lo que importa aquí es la naturalización voluntaria en la edad adulta. Si un ciudadano estadounidense decide someterse a un proceso formal para obtener la ciudadanía de otro país, esto puede considerarse un acto de expatriación según la ley. Sin embargo, una vez más, la intención juega un papel fundamental. Según la política actual del Departamento de Estado, el gobierno no da por sentado que una persona que se naturaliza en el extranjero quiera renunciar a su ciudadanía estadounidense. De hecho, la suposición predeterminada suele ser la contraria, que la persona desea conservar ambas. Entonces, ¿cuándo se vuelve peligroso esto? Se vuelve peligroso cuando las circunstancias demuestran que la persona claramente tenía la intención de renunciar a su nacionalidad estadounidense. Por ejemplo, si alguien solicita la ciudadanía en otro país y durante el proceso declara que rechaza a Estados Unidos o que ya no se considera estadounidense, esto puede utilizarse como prueba de intención. Si firma documentos que declaran explícitamente que renuncia a todas sus lealtades previas, incluida la lealtad a Estados Unidos, esto puede generar graves problemas legales. Por otro lado, si alguien se convierte en ciudadano canadiense, británico o australiano simplemente por razones prácticas como facilitar el viaje, mejores oportunidades laborales o la posibilidad de poseer propiedades, y continúa viviendo como estadounidense, conserva su pasaporte estadounidense, paga impuestos estadounidenses y mantiene vínculos con Estados Unidos, generalmente no hay problema alguno. La diferencia entre estas dos situaciones no radica en el acto en sí, sino en la intención que lo impulsa. Para quienes tienen la tarjeta verde y siguen este tema, este punto es especialmente importante. Cuando finalmente se convierta en ciudadano estadounidense, es posible que aún tenga vínculos con su país de nacimiento. Algún día podría considerar obtener la ciudadanía estadounidense también. Esto no está automáticamente prohibido, pero debe tener mucho cuidado de que nada de lo que diga o firme sugiera que tiene la intención de renunciar a su ciudadanía estadounidense.
La historia demuestra que algunas personas han perdido su ciudadanía de esta manera, a menudo por no comprender plenamente las consecuencias legales de sus actos. La lección es simple pero contundente. Convertirse en ciudadano de otro país no es necesariamente peligroso. Pero hacerlo sin cuidado, sin comprender cómo la legislación estadounidense considera esa decisión, sí puede serlo. La segunda razón por la que alguien puede perder la ciudadanía estadounidense está estrechamente relacionada con la primera, pero merece un análisis aparte porque ocurre con más frecuencia de lo que la gente cree. Jurar lealtad a un país extranjero puede, en ciertas circunstancias, poner en riesgo la ciudadanía estadounidense. A primera vista, esto podría parecer extremo, pero en realidad muchos países exigen algún tipo de juramento o declaración al otorgar la ciudadanía, cargos gubernamentales o incluso ciertas licencias profesionales. La pregunta clave no es simplemente si se prestó juramento, sino qué significó realmente y qué pretendía la persona al prestarlo. No todos los juramentos extranjeros reciben el mismo trato en la legislación estadounidense. Por ejemplo, si una persona con doble nacionalidad presta juramento de ciudadanía rutinario en otro país como parte de una ceremonia de naturalización estándar, y dicho juramento es principalmente simbólico o administrativo, el gobierno estadounidense no suele considerarlo un intento de abandonar la ciudadanía estadounidense. Muchas personas prestan este tipo de juramento simplemente porque buscan beneficios prácticos, como facilitar el viaje, la posibilidad de trabajar sin restricciones o el derecho a residir permanentemente en otro país. En esas situaciones no suele haber problema. Pero imaginemos un escenario muy diferente. Supongamos que un ciudadano estadounidense presta juramento que dice explícitamente renuncio a todas mis lealtades anteriores, incluida mi lealtad a los Estados Unidos de América. Supongamos que hace declaraciones públicas declarando que ya no se considera estadounidense. Supongamos que se niega a renovar su pasaporte estadounidense y empieza a actuar como si hubiera rechazado definitivamente su nacionalidad estadounidense. En ese caso, el gobierno podría concluir que el juramento no fue una simple formalidad, sino un paso deliberado hacia la renuncia a la ciudadanía estadounidense. El Departamento de Estado examina la totalidad de las circunstancias en cada caso individual. Examina la redacción exacta del juramento, el contexto en el que se realizó y el comportamiento posterior de la persona. ¿Continuó viviendo como estadounidense? ¿Continuó declarando impuestos en Estados Unidos? ¿Mantuvo vínculos con Estados Unidos? ¿O tomó medidas adicionales que indicaron claramente su deseo de romper con su identidad estadounidense? Dos personas pueden prestar juramentos muy similares y obtener resultados legales completamente distintos simplemente porque sus intenciones eran distintas. Por eso es tan importante ser cuidadoso y estar completamente informado siempre que se le pida jurar lealtad a otro país. Las palabras pronunciadas en una ceremonia oficial pueden tener más peso legal del que muchos creen. La conclusión es clara: prestar un juramento en el extranjero no le priva automáticamente de la ciudadanía estadounidense, pero hacerlo con la intención de rechazar a Estados Unidos sí puede hacerlo. Comprender esta distinción puede evitar que alguien cometa un error devastador e irreversible. Ahora, pasemos a la tercera razón, una que a menudo suscita fuertes emociones y preguntas complejas. Servir en las Fuerzas Armadas de un país extranjero también puede conllevar la pérdida de la ciudadanía estadounidense. Este es un ámbito legal lleno de matices, excepciones y complejidades reales. Mucha gente asume que cualquier servicio militar para otra nación se consideraría automáticamente una traición a Estados Unidos. En realidad, la ley es mucho más detallada y específica. Estados Unidos reconoce que los estadounidenses tienen profundos vínculos familiares, culturales y personales con otros países. Por ello, no todo servicio militar en el extranjero recibe el mismo trato. El escenario más grave y peligroso es servir en las Fuerzas Armadas de un país hostil a Estados Unidos, especialmente si dicho servicio implica alzarse en armas contra las fuerzas estadounidenses. En tal caso,
el gobierno podría considerar el acto fundamentalmente incompatible con la ciudadanía estadounidense. Pero ¿qué ocurre con el servicio militar de una nación aliada? A lo largo de los años, muchos estadounidenses han servido en las Fuerzas Armadas de países amigos sin perder su ciudadanía. Por ejemplo, personas con doble nacionalidad se han unido a las Fuerzas Armadas de aliados cercanos de Estados Unidos por razones familiares o culturales y han conservado su nacionalidad estadounidense. La ley examina cuidadosamente varios factores. ¿Era el país enemigo de Estados Unidos o un aliado cercano? ¿La persona sirvió como soldado raso o se convirtió en oficial comisionado? ¿Prestó juramento que rechazaba su lealtad a Estados Unidos? Y, lo más importante, tenía la intención de renunciar a su ciudadanía estadounidense al unirse a ese ejército extranjero. Incluso el nivel y la naturaleza del servicio pueden ser importantes. Servir brevemente en un rol no combatiente es muy diferente a convertirse en un oficial de alto rango en un ejército extranjero que se opone a los intereses estadounidenses. Una vez más, la intención es el factor decisivo. Sin pruebas claras de que alguien tenía la intención de abandonar su nacionalidad estadounidense, es poco probable que el gobierno considere que el servicio militar en el extranjero por sí solo es suficiente para retirar la ciudadanía. Para los titulares de la tarjeta verde, este asunto suele plantearse de otra manera. Algunos inmigrantes sirvieron en ejércitos extranjeros antes de llegar a Estados Unidos. En la mayoría de los casos, ese servicio previo no les impide obtener la ciudadanía estadounidense posteriormente, siempre que se divulgue debidamente durante el proceso de inmigración. Pero para alguien que ya es ciudadano estadounidense, optar por unirse a un ejército extranjero es una decisión que nunca debe tomarse a la ligera. Es uno de los ejemplos más claros de una acción que podría interpretarse como un cambio de lealtad hacia Estados Unidos. La lección práctica es sencilla. Si usted es ciudadano estadounidense y está considerando cualquier forma de servicio militar en el extranjero, es fundamental obtener primero asesoramiento legal profesional. Una decisión tomada por orgullo, tradición familiar u oportunidad podría tener consecuencias mucho más allá de lo que jamás imaginó. La cuarta razón por la que alguien puede perder la ciudadanía estadounidense es algo en lo que casi nadie piensa hasta que ya está en medio de ella. Aceptar ciertos tipos de empleo con un gobierno extranjero puede, en circunstancias específicas, poner en riesgo la ciudadanía estadounidense. Al principio, esto suena extraño. Millones de estadounidenses viven y trabajan en el extranjero. Muchos interactúan con gobiernos extranjeros de una forma u otra. Entonces, ¿cómo podría un simple trabajo amenazar algo tan importante como la ciudadanía? La respuesta reside en la naturaleza del puesto y las intenciones al aceptarlo. Según la legislación estadounidense, existen dos categorías principales de empleo en gobiernos extranjeros que pueden considerarse actos potencialmente expatriadores. La primera categoría implica aceptar o desempeñar cualquier cargo, puesto o empleo bajo el gobierno de un estado extranjero cuando la persona también es nacional de ese país o cuando el puesto requiere un juramento de lealtad a dicho gobierno extranjero. La segunda categoría implica asumir un rol que incluye responsabilidades de formulación de políticas de alto nivel para un gobierno extranjero. En otras palabras, la legislación se centra principalmente en las situaciones en las que un ciudadano estadounidense parece estar cambiando su lealtad principal de Estados Unidos a otra nación. Pero esto no significa que todo trabajo relacionado con un gobierno extranjero sea peligroso. Todo lo contrario. Un ciudadano estadounidense que trabaja como profesor de idiomas en una universidad pública en el extranjero, como consultor técnico o incluso como empleado administrativo en una embajada extranjera no suele correr ningún riesgo real. Ese tipo de puestos rutinarios y apolíticos rara vez levantan sospechas. Las situaciones que se someten a un escrutinio riguroso son muy diferentes. Imaginemos a un ciudadano estadounidense que se convierte en ministro del gabinete de otro país, en un diplomático de alto rango o en un funcionario de alto rango responsable de definir las políticas de un gobierno extranjero. En esos casos,
el gobierno estadounidense podría cuestionar si esa persona ha transferido efectivamente su lealtad. Aún así, la intención sigue siendo el factor crucial. El mero hecho de ocupar dicho cargo no basta automáticamente para cancelar la ciudadanía. El gobierno aún tendría que demostrar que la persona aceptó el puesto con el propósito de renunciar a su nacionalidad estadounidense. ¿Siguieron presentándose como estadounidenses? ¿Mantuvieron vínculos con Estados Unidos? ¿O hicieron declaraciones y tomaron medidas que indicaban que ahora se consideraban únicamente leales a otra nación? Estas son las preguntas que determinarán el resultado. Para la mayoría de la gente común, esta regla nunca será un problema. Pero para quienes tienen doble nacionalidad, los profesionales internacionales y las personas profundamente involucradas en la política global, es algo que debe tomarse en serio. Aceptar un puesto prestigioso en un gobierno extranjero puede parecer un logro profesional, pero sin la asesoría legal adecuada, puede acarrear consecuencias ocultas. El mensaje no es evitar trabajar en el extranjero ni interactuar con otros gobiernos. El mensaje es comprender cómo la legislación estadounidense considera esas decisiones y tomarlas con plena conciencia. Una oferta de trabajo soñada nunca debería convertirse accidentalmente en una pesadilla para obtener la ciudadanía. La quinta razón para perder la ciudadanía estadounidense es la más directa y deliberada. Ocurre cuando una persona renuncia formalmente a su ciudadanía estadounidense ante un funcionario diplomático o consular estadounidense en el extranjero. A diferencia de las otras razones que hemos analizado, esta no se trata de interpretación, contexto ni de adivinar la intención de alguien. Se trata de una decisión clara, intencional y voluntaria de dejar de ser ciudadano estadounidense. El proceso es muy formal y serio. Para renunciar a la ciudadanía, la persona debe presentarse personalmente en una embajada o consulado estadounidense fuera de Estados Unidos. Debe firmar documentos oficiales, prestar juramento de renuncia y declarar explícitamente que ya no desea ser ciudadano estadounidense. El gobierno exige que esta decisión se tome libremente, sin presiones y con plena comprensión de las consecuencias, que son enormes. Renunciar a la ciudadanía estadounidense suele ser permanente e irreversible. Una vez hecho esto, la persona pierde el derecho a vivir en Estados Unidos como ciudadano, el derecho a votar en las elecciones estadounidenses y la protección de un pasaporte estadounidense. En muchos casos, regresar a Estados Unidos, incluso de visita, puede resultar difícil o incierto. También puede tener graves consecuencias financieras. La legislación fiscal estadounidense impone posibles impuestos de salida a ciertas personas que renuncian a su ciudadanía y los ciudadanos podrían seguir teniendo obligaciones de declaración. Entonces, ¿por qué alguien tomaría una medida tan drástica? Las personas renuncian a la ciudadanía por diversas razones. Algunos lo hacen porque desean comprometerse plenamente con otro país. Otros lo hacen por situaciones fiscales complejas. Algunos lo hacen por convicciones políticas o personales. Sea cual sea la motivación, la ley considera la renuncia como una de las decisiones más solemnes que una persona puede tomar. Cada año, miles de estadounidenses pasan por este proceso. Sin embargo, en comparación con el número total de ciudadanos estadounidenses, sigue siendo extremadamente poco común. Para quienes tienen la tarjeta verde, este tema ofrece una perspectiva importante. Muchas personas pasan años trabajando para alcanzar la meta de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Estudian para el examen, pagan las cuotas, asisten a entrevistas y, finalmente, prestan el juramento de lealtad con orgullo. Sin embargo, la ley también reconoce que la ciudadanía es, en última instancia, una elección personal. Así como alguien puede elegir convertirse en estadounidense, también puede elegir dejar de serlo. Pero esa decisión no debe tomarse a la ligera ni en un momento de frustración o confusión. Una vez que se renuncia formalmente a la ciudadanía, recuperarla es extremadamente difícil y, en la mayoría de los casos, imposible. La lección es clara: renunciar a la ciudadanía estadounidense siempre es una opción legal,
pero es una opción con consecuencias para toda la vida. Cualquiera que considere tomar esta decisión debe pensarlo detenidamente, buscar asesoramiento profesional y comprender plenamente lo que está a punto de perder. Una vez renunciada de esta manera, la ciudadanía rara vez se recupera. La sexta razón por la que alguien puede perder la ciudadanía estadounidense es una de la que muy poca gente ha oído hablar, ya que rara vez se usa en la actualidad. Según la ley estadounidense, una persona puede renunciar a su ciudadanía mientras se encuentre físicamente en Estados Unidos durante una guerra. Normalmente, como acabamos de comentar, la renuncia debe realizarse fuera del país, en una embajada o consulado estadounidense. Esa es la regla general. Pero el Congreso creó una excepción especial para circunstancias extraordinarias. En tiempos de guerra, la ley permite a un ciudadano estadounidense renunciar a su nacionalidad desde Estados Unidos siempre que el proceso siga procedimientos legales muy específicos establecidos por el fiscal general. Esta disposición se diseñó originalmente para situaciones en las que viajar al extranjero pudiera ser imposible o peligroso y donde las cuestiones de lealtad nacional fueran especialmente delicadas. Refleja una época anterior de la historia estadounidense en la que los conflictos globales planteaban complejas cuestiones de lealtad e identidad. Aunque la norma sigue vigente hoy en día, casi nunca se invoca. El proceso está muy controlado y el gobierno tiene amplia discreción para decidir si permite o no dicha renuncia. Una persona no puede simplemente presentarse en una oficina gubernamental y anunciar que ya no es estadounidense. Deben presentarse solicitudes formales, se realizan investigaciones y las autoridades deben cerciorarse de que la renuncia sea verdaderamente voluntaria y no resultado de presión, miedo o coerción. En la práctica, esta vía para perder la ciudadanía es más una válvula de escape legal que un hecho común. La mayoría de los estadounidenses pasarán toda su vida sin encontrarse con una situación en la que esta regla sea relevante. Pero su existencia resalta algo importante sobre la ley de ciudadanía estadounidense. El sistema está diseñado para cubrir todos los escenarios posibles, incluso los más inusuales y extremos. La ciudadanía es un vínculo importante entre un individuo y una nación. Y la ley reconoce que, en tiempos de guerra, las cuestiones de lealtad pueden cobrar especial urgencia. Para el espectador promedio, la conclusión principal es simple: a menos que Estados Unidos se encuentre en estado de guerra declarado y usted busque activamente renunciar a su ciudadanía mediante un proceso formal, esta norma en particular nunca le afectará. Sin embargo, sigue formando parte del marco legal, un recordatorio de que las normas que rigen la ciudadanía han sido moldeadas por más de 2 siglos de historia y pensamiento constitucional estadounidenses. La séptima y última razón es la más severa, la más dramática y la más moralmente grave de todas. Una persona puede perder la ciudadanía estadounidense al cometer traición, intentar derrocar al gobierno estadounidense por la fuerza o alzar las armas contra Estados Unidos. Esta categoría es fundamentalmente diferente de todas las demás que hemos analizado. Las razones anteriores generalmente giran en torno a decisiones personales, acciones administrativas o procedimientos legales formales. Esta afecta directamente a la esencia misma de lo que representa la ciudadanía. La ciudadanía estadounidense se basa en la idea de lealtad, fidelidad y compromiso compartido con la Constitución. Cuando alguien trabaja activamente para destruir Estados Unidos, le declara la guerra o brinda ayuda y apoyo a sus enemigos, la ley considera que ese comportamiento es completamente incompatible con la permanencia de la ciudadanía. En estas situaciones extremas, la intención es inherente al acto mismo. A diferencia de otros actos de expatriación, en los que el gobierno debe demostrar por separado que la persona pretendía renunciar a su ciudadanía, actos como la traición demuestran automáticamente un rechazo a la lealtad estadounidense. La Constitución de los Estados Unidos define la traición de forma muy restringida. Incluye declarar la guerra contra Estados Unidos o brindar ayuda y consuelo a sus enemigos. A lo largo de la historia estadounidense, las condenas por traición han sido increíblemente escasas debido a los altos estándares legales.
Pero cuando tales actos ocurren, representan la violación más grave posible de la relación entre la nación y el ciudadano. Tomar las armas contra el propio país, unirse a una fuerza enemiga o participar en un intento de derrocar violentamente al gobierno son acciones que contravienen directamente el juramento que todo ciudadano debe cumplir. Por esa razón, la ley los considera motivos legítimos para perder la ciudadanía. Es importante destacar que esta categoría se aplica únicamente a conductas verdaderamente extremas. Criticar al gobierno, protestar, discrepar con las políticas o participar en activismo político común nunca puede costarle la ciudadanía a nadie. Estados Unidos protege firmemente la libertad de expresión y la disidencia política. Perder la ciudadanía bajo esta disposición requiere acciones que van mucho más allá del desacuerdo y entran en el ámbito de la hostilidad y la traición abiertas. Para la gran mayoría de estadounidenses y titulares de tarjetas de residencia permanente, esta séptima razón jamás se les presentará. Existe para abordar las situaciones más extraordinarias y peligrosas imaginables, pero sirve como un poderoso recordatorio de lo que la ciudadanía representa en última instancia. Ser ciudadano estadounidense no se trata solo de derechos y privilegios. También implica un deber fundamental de lealtad a la nación y su sistema constitucional. Cuando alguien se opone deliberadamente a ese sistema de las maneras más violentas y destructivas, la ley reconoce que, en efecto, ha decidido romper su vínculo con Estados Unidos. Al analizar las 7 razones en conjunto, un tema poderoso las conecta a todas. Ese tema es la intención. Más que cualquier acción específica, más que cualquier juramento, trabajo o ceremonia, lo que realmente determina si alguien pierde la ciudadanía estadounidense es lo que tenía en mente al actuar. Este principio existe gracias a una serie de decisiones históricas de la Corte Suprema que moldearon fundamentalmente la ley de ciudadanía estadounidense moderna. La Corte dejó claro que la ciudadanía no es solo un beneficio gubernamental que se puede retirar a voluntad. Es un derecho constitucional protegido al más alto nivel. Por ello, el gobierno no puede despojar a alguien de su ciudadanía simplemente por haber realizado alguno de los actos enumerados en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. También debe demostrar que la persona tenía la intención de renunciar a su nacionalidad estadounidense. Esta protección es fundamental. Sin ella, millones de estadounidenses que viven en el extranjero, trabajan internacionalmente o poseen doble nacionalidad podrían estar en constante peligro de perder su estatus migratorio. En cambio, la ley parte de una fuerte presunción a favor de conservar la ciudadanía. Si un ciudadano estadounidense presta juramento en el extranjero por conveniencia, el gobierno asume que aún desea seguir siendo estadounidense a menos que exista evidencia clara de lo contrario. Si alguien sirve brevemente en un ejército extranjero por razones culturales o familiares, la ley no lo considera automáticamente un rechazo a Estados Unidos. Si una persona con doble nacionalidad trabaja para un gobierno extranjero de forma rutinaria, eso por sí solo no basta para borrar su identidad estadounidense. La intención debe demostrarse mediante declaraciones explícitas, documentación formal o un patrón de comportamiento consistente que demuestre inequívocamente el deseo de renunciar a la ciudadanía. En ausencia de tales pruebas, la ciudadanía suele subsistir incluso cuando técnicamente se ha producido un acto potencialmente expatriador. Este marco proporciona una enorme seguridad a la gente común. Significa que la ciudadanía estadounidense no se puede perder por accidente, por malentendido o por un simple error técnico. El sistema reconoce que la vida moderna es global. Los estadounidenses viajan, trabajan, estudian y construyen sus vidas en todo el mundo. La ley está diseñada para protegerlos, no para atraparlos. Al mismo tiempo, también respeta el hecho de que la ciudadanía es, en última instancia, una elección personal. Si alguien realmente quiere renunciar a ella y expresa claramente su intención, la ley se lo permite. Comprender este equilibrio entre protección y elección personal es clave para comprender todo lo que hemos discutido hasta ahora. Independientemente de cuál de las 7 razones examinemos,
La misma pregunta siempre es central. ¿Realmente tenía la persona la intención de dejar de ser ciudadana estadounidense? Esa pregunta es la que decide casi todos los casos reales. Para quienes nos siguen y aún no son ciudadanos, pero ya tienen la tarjeta verde, toda esta conversación tiene un significado especial. Muchos están en un largo camino hacia la naturalización. Estudian para el examen de educación cívica, reúnen documentos, asisten a entrevistas y sueñan con el día en que finalmente puedan llamarse estadounidenses. Es fácil centrarse solo en el proceso de obtener la ciudadanía y olvidar que la ciudadanía también conlleva responsabilidades y expectativas a largo plazo. Aprender sobre las maneras en que se puede perder la ciudadanía no pretende asustarte. Más bien, te prepara. Cuando finalmente te presentes ante un juez o un oficial de inmigración y prestes juramento de lealtad, estarás asumiendo un compromiso serio y significativo. Prometes lealtad a los Estados Unidos, a su Constitución y a sus leyes. Ese juramento no es solo una formalidad ceremonial. Es la base de tu nueva identidad legal. Comprender cómo la ley estadounidense considera la lealtad, la fidelidad y la intención le ayudará a apreciar la importancia de ese momento. También le ayudará a tomar decisiones más inteligentes en el futuro. Muchos inmigrantes mantienen profundos lazos emocionales, culturales y familiares con sus países de nacimiento. Esto es completamente natural y aceptable. Convertirse en estadounidense no implica borrar su pasado ni olvidar su origen. Pero sí significa que, desde una perspectiva legal, su principal lealtad nacional se traslada a Estados Unidos. Si posteriormente decide tener doble nacionalidad, trabajar en el extranjero o interactuar con gobiernos extranjeros, conocer estas normas le ayudará a tomar estas decisiones con seguridad y confianza. En lugar de encontrarse con situaciones que podrían generar confusión legal, podrá reconocer los posibles riesgos con antelación. El conocimiento es lo que le protege. Cuanto más claramente comprenda los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía estadounidense, más seguro estará con su nuevo estatus. Por eso, conversaciones como esta son tan importantes para quienes transitan el camino de la residencia permanente a la ciudadanía estadounidense plena. Si has llegado hasta aquí, quizás te preguntes qué significa todo esto en la práctica para la vida cotidiana. Escuchar sobre leyes y principios legales es una cosa, pero aplicarlos a situaciones reales es otra. Así que, hablemos de algunos consejos de sentido común que pueden ayudarte a proteger tu ciudadanía sin importar dónde vivas o las oportunidades que se te presenten. El primer consejo, y el más importante, es simple. Si alguna vez está considerando tomar una acción que podría incluirse en alguna de las 7 categorías que mencionamos, busque asesoramiento legal profesional antes de tomar cualquier medida. No se base en foros de Internet, amigos ni suposiciones sobre el funcionamiento de la ley. La ley de inmigración y nacionalidad es compleja, y los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Un abogado de inmigración con experiencia puede ayudarle a comprender si una acción planificada podría representar un riesgo y cómo estructurar las cosas de manera que proteja claramente su ciudadanía estadounidense. El segundo consejo práctico es mantener siempre vínculos visibles y consistentes con Estados Unidos. Estos vínculos son una prueba contundente de que nunca tuvo la intención de renunciar a su nacionalidad. Mantenga su pasaporte estadounidense vigente y renuévelo a tiempo. Continúe presentando sus declaraciones de impuestos estadounidenses incluso si vive en el extranjero. Mantenga cuentas bancarias, propiedades o conexiones familiares en Estados Unidos siempre que sea posible. Visite el país con regularidad si vive en el extranjero. Todas estas acciones transmiten un mensaje claro: independientemente de lo que haga en el mundo, usted sigue considerándose estadounidense. En tercer lugar, tenga mucho cuidado con cualquier documento, formulario o juramento que le pida declarar lealtad a otro país. Lea atentamente el texto. Comprenda exactamente lo que se le pide firmar. Si algo sugiere que debe renunciar a su ciudadanía estadounidense o rechazar su lealtad a Estados Unidos, es una señal de alerta importante.
Nunca asuma que dicha redacción es meramente simbólica o carente de significado. En asuntos legales, las palabras son fundamentales. En cuarto lugar, mantenga un registro preciso. Si alguna vez se encuentra en una situación en la que su intención pueda ser cuestionada, la documentación puede ser crucial. Guarde copias de pasaportes, declaraciones de impuestos, registros de viaje y cualquier declaración que demuestre su conexión continua con Estados Unidos. Estas pruebas pueden ser sumamente importantes si surgen dudas años después. Y, por último, si cree que ya ha hecho algo que podría afectar su ciudadanía, no se preocupe. Recuerde el principio fundamental que mencionamos anteriormente. La ciudadanía está fuertemente protegida y la ley presupone que las personas tienen la intención de conservarla a menos que exista una prueba clara de lo contrario. Muchas personas se preocupan innecesariamente por acciones que, en realidad, no representan ninguna amenaza real. Hablar con un abogado calificado puede aclarar rápidamente su situación y brindarle tranquilidad. El objetivo de esta información no es intimidarle a la hora de vivir una vida internacional. El objetivo es ayudarle a vivirla de forma inteligente y segura, sin poner en peligro su ciudadanía estadounidense. Si este video te ha ayudado a comprender algo importante sobre tu futuro legal, quiero detenerme un momento. Información como esta realmente puede cambiar vidas. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin aprender estas reglas hasta que surge un problema repentino. Al verlo hoy, ya estás un paso por delante de millones de personas que asumen que la ciudadanía es incuestionable. Así que, si valoras las explicaciones claras y honestas sobre temas complejos de inmigración y ciudadanía, tómate un segundo para apoyar el canal. Dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrarlo. Compártelo con amigos, familiares y otros inmigrantes que puedan necesitar esta información. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para no perderte las actualizaciones sobre leyes y políticas que afectan directamente tus derechos. Cada año, las reglas cambian, se emiten fallos judiciales y surgen nuevas situaciones. Mantenerse informado es una de las mejores maneras de protegerse y proteger a sus seres queridos. También los animo a dejar un comentario si tienen preguntas o experiencias personales relacionadas con este tema. Las historias de la vida real ayudan a otros a comprender cómo se aplican estas leyes más allá de los libros de texto. Cuanto más hablemos abiertamente sobre estos temas, más fuerte y mejor informada se volverá nuestra comunidad. Ahora, continuemos, porque hay algunos puntos finales que aclaran y tranquilizan todo lo que hemos discutido. Al acercarnos al final de esta discusión, quiero resumir todo de una manera que no los preocupe, sino que los deje seguros e informados. Después de escuchar sobre 7 maneras diferentes de perder la ciudadanía, sería fácil sentirse nervioso o inseguro. Pero la verdad más amplia es mucho más tranquilizadora. La realidad es que la ciudadanía estadounidense es uno de los estatus legales más seguros del mundo. Las leyes que hemos mencionado existen principalmente para abordar situaciones excepcionales e inusuales, no para atrapar a la gente común. Para la gran mayoría de los estadounidenses, ninguna de estas 7 razones afectará sus vidas. La mayoría de los ciudadanos jamás prestará un juramento extranjero que entre en conflicto con su lealtad a Estados Unidos, jamás servirá en un ejército hostil, jamás ocupará un puesto de alto rango en un gobierno extranjero y, desde luego, jamás cometerá actos de traición. Estas disposiciones se sitúan en los límites de la ley de ciudadanía, diseñadas para abordar circunstancias extremas o muy específicas. No son trampas ocultas que acechan a la gente común. De hecho, todo el marco legal se basa en proteger la ciudadanía, no en privarla. La presunción de intención de conservar la ciudadanía actúa como un escudo poderoso. El requisito de que el gobierno demuestre la intención voluntaria dificulta enormemente la pérdida accidental de la ciudadanía. Incluso cuando alguien técnicamente realiza un acto que figura en la lista de expatriados, eso por sí solo casi nunca es suficiente. La ley profundiza, indagando qué pretendía realmente la persona y qué demuestra su comportamiento general.
Por eso millones de estadounidenses viven en el extranjero, tienen doble nacionalidad, trabajan internacionalmente y siguen siendo estadounidenses de forma plena y segura. Comprender estas reglas no debería causarte miedo. Al contrario, debería hacerte más consciente de lo valiosa y protegida que está tu ciudadanía. El conocimiento reemplaza la ansiedad con confianza. Cuando conoces los límites, puedes vivir libremente dentro de ellos. Puedes viajar, desarrollar una carrera global y mantener conexiones con otros países sin la constante preocupación de que un paso en falso te cueste todo. Ese es el verdadero propósito de aprender esta información, no asustarte, sino empoderarte. La ciudadanía debe ser una base sólida para tu vida, no un estatus frágil que pende de un hilo. Y el sistema legal estadounidense, a pesar de toda su complejidad, está diseñado para que siga siendo así. Permítanme dejarles una última perspectiva. La ciudadanía estadounidense es más que una simple etiqueta legal. Es una relación entre ustedes y una nación. Representa derechos, libertades y oportunidades que millones de personas en todo el mundo sueñan con tener. También representa la responsabilidad de respetar la Constitución, cumplir las leyes y ser leales al país que les otorgó ese estatus. Las 7 razones que hemos analizado hoy definen los límites de esa relación. Muestran qué tipo de acciones se consideran tan graves, tan incompatibles con la lealtad estadounidense, que pueden llevar a la pérdida de la ciudadanía. Pero también revelan algo más profundo, revelan la gran importancia que Estados Unidos otorga a la ciudadanía y el cuidado con que la ley la protege. El hecho de que la ciudadanía no pueda ser revocada sin un consentimiento explícito es una declaración contundente sobre los derechos individuales y la libertad personal. Significa que ser estadounidense no es algo que el gobierno pueda revocar fácilmente. Es algo que eliges conservar día tras día con tus acciones e intenciones. Para quienes ya son ciudadanos, espero que este video les haya ayudado a comprender mejor la seguridad de su estatus migratorio, siempre y cuando actúen con prudencia y responsabilidad. Para quienes aún están en camino hacia la ciudadanía, espero que les haya ayudado a apreciar la seriedad y el privilegio del compromiso que están asumiendo. Convertirse en estadounidense no se trata solo de aprobar un examen o recibir un certificado. Se trata de forjar un vínculo de por vida con un país y sus ideales. Si tomas ese vínculo en serio, lo proteges con sabiduría y te mantienes informado sobre las leyes que lo rigen, tu ciudadanía se mantendrá segura y sólida. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy y por interesarte lo suficiente como para aprender sobre un tema que afecta tu futuro. Tu esfuerzo por comprender la ley es exactamente lo que significa ser un ciudadano responsable. Sigue preguntando. Mantente informado y sigue construyendo la vida que deseas en Estados Unidos. Hasta la próxima, cuídate, protege lo que te has ganado y gracias por estar aquí. Antes de terminar, quiero decirles algo directamente a todos los espectadores. Ya sea que hayan nacido en Estados Unidos, se hayan convertido en estadounidenses o esperen serlo algún día, la ciudadanía es una de las protecciones legales más poderosas que un ser humano puede tener. Es la llave que abre el derecho a vivir, trabajar, votar, viajar con libertad y construir un futuro seguro en Estados Unidos. Millones de personas pasan años soñando con ella, sacrificándose por ella y trabajando duro para ganársela. Y una vez que la obtienen, la ley la considera algo sumamente valioso y protegido. Las 7 razones que hemos explorado hoy no pretenden intimidarte ante ese estatus. Buscan ayudarte a respetarlo y comprenderlo. Demuestran que la ciudadanía no es solo un papel o un pasaporte guardado en un cajón. Es una relación para toda la vida basada en la lealtad, la intención y la responsabilidad. La buena noticia es que, mientras viva con honestidad, se mantenga informado y mantenga su compromiso con Estados Unidos, su ciudadanía estará increíblemente segura. El sistema legal está diseñado para protegerlo, no para engañarlo. La mayoría de las personas pasarán toda su vida sin acercarse a ninguna de las situaciones que mencionamos. Y para quienes viven en el extranjero, trabajan en otros países o tienen doble nacionalidad,
La clave es simplemente actuar con conciencia y cuidado. Mantenga fuertes sus vínculos con Estados Unidos. Sé cuidadoso con los juramentos que presta y los roles que acepta, y nunca tome decisiones importantes sobre la nacionalidad sin comprender las consecuencias. Si lo hace, no tiene nada que temer. Espero que este video les haya brindado claridad en lugar de confusión, confianza en lugar de ansiedad y conocimiento en lugar de incertidumbre. Si al menos una persona evita un grave error legal gracias a lo que aprendió hoy aquí, entonces esta conversación habrá valido la pena. Gracias por tomarse el tiempo para informarse sobre un tema tan importante. Manténganse curiosos, infórmense y nunca subestimen el valor de comprender las leyes que influyen en sus vidas.